Hay un momento extraño que tal vez ya conoces, un momento que no llega con estruendo ni con lágrimas, sino con un silencio incómodo que se instala en tu pecho como si alguien hubiera apagado algo dentro de ti sin pedirte permiso, y de repente te encuentras sentado frente a personas que antes te importaban profundamente, escuchándolas hablar con entusiasmo sobre cosas que solían emocionarte. Y ahora, a solo sientes un vacío educado, una cortesía forzada, como si estuvieras viendo la vida a través de un vidrio grueso que separa todo lo que tocas de lo que realmente eres. Y lo más perturbador no es el vacío en sí, sino la pregunta que comienza a crecer en tu mente como una sombra fría. ¿Me estoy volviendo una mala persona? Porque notas que ya no te conmueven las mismas historias, que las conversaciones que antes te llenaban ahora te parecen superficiales, repetitivas, predecibles, y empiezas a preguntarte si algo en ti se rompió, si perdiste la capacidad de sentir como antes, si te volviste cínico sin darte cuenta. Y lo peor es que no puedes explicarlo, no puedes decirle a nadie que estás sintiendo esto porque suena arrogante, suena frío, suena como si te creyeras superior, pero no es eso, no es que te sientas mejor que los demás, es que simplemente no puedes fingir el mismo nivel de interés, no puedes entusiasmarte con las mismas cosas, y eso te asusta porque empiezas a sospechar que tal vez estés deprimido, que tal vez algo químico en tu cerebro dejó de funcionar correctamente, que tal vez necesitas ayuda, profesional o medicación, o algún tipo de intervención urgente antes de que esta frialdad se expanda y te consuma por completo. Y entonces comienzas a observarte con desconfianza, analizas cada interacción social buscando señales de tu propia degradación emocional. Te preguntas si tus amigos notan que ya no ríes con la misma intensidad, si tu familia percibe que algo en ti cambió, y empiezas a sentirte culpable por no poder regresar a como eras antes, por no poder recuperar esa versión de ti que se entusiasmaba fácilmente, que se conectaba sin esfuerzo, que sentía sin cuestionar tanto, y la culpa se mezcla con el miedo, porque una parte de ti sospecha que este distanciamiento no es temporal, que no es solo una mala racha o un episodio pasajero, sino algo más profundo y permanente, algo que cambió la estructura misma de cómo percibes el mundo. Y eso te aterroriza porque significa que tal vez nunca vuelvas a ser quien eras, que tal vez perdiste algo esencial, algo que hacía la vida más ligera, más tolerable, más llena de color, y ahora todo parece gris, no porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste, y no sabes si ese cambio es evolución o deterioro, si estás despertando o muriendo lentamente por dentro, si estás ganando claridad o perdiendo humanidad, y nadie parece tener una respuesta clara porque cuando o intentas buscar información sobre lo que sientes, solo encuentras dos extremos. O te dicen que estás deprimido y necesitas tratamiento, o te dicen que estás despertando espiritualmente y deberías celebrarlo, pero ninguna de esas explicaciones captura realmente lo que está pasando. Ninguna describe esta sensación de estar atrapado en un limbo donde ya no encajas en tu vida anterior, pero tampoco sabes hacia dónde vas, donde todo lo que antes te daba identidad ahora te parece ajeno, donde tus propios pensamientos te suenan extraños, donde incluso tu propia voz interior parece haber cambiado de tono. Pero aquí está lo que nadie te dice con la suficiente claridad, lo que se pierde entre diagnósticos clínicos y promesas espirituales vacías. Esto que estás experimentando no es un colapso, no es una enfermedad, no es evidencia de que algo malo está ocurriendo contigo, sino la consecuencia natural e inevitable de haber alcanzado cierto nivel de comprensión sobre cómo funciona realmente la experiencia humana. Y cuando digo comprensión, no me refiero a conocimiento intelectual abstracto, no me refiero a haber leído libros de filosofía o haber tenido alguna revelación mística espectacular. Me refiero a algo mucho más simple y mucho más radical. ¿Te diste cuenta, no con la cabeza, sino con todo tu sistema nervioso, de que la mayor parte de lo que llamamos vida social, significado compartido, propósito colectivo, no es más que un acuerdo tácito de actuar como si ciertas cosas importaran profundamente, cuando en realidad nadie sabe con certeza si importan o no?
Y esa realización, cuando penetra no solo tu intelecto, sino tu percepción directa, cambia todo, no porque te vuelvas negativo o pesimista, sino porque ya no puedes participar en el mismo teatro con la misma inconsciencia de antes. Ya no puedes fingir que no ves las cuerdas que mueven los títeres. Ya no puedes olvidar que el escenario es solo un escenario. Y eso no significa que ahora veas todo como falso o sin valor. Significa que ahora ves las cosas como son. Construcciones humanas, acuerdos temporales, juegos con reglas inventadas. Y ese tipo de visión no viene con un manual de instrucciones sobre cómo seguir viviendo después de verlo. Imagina que toda tu vida has vivido en una habitación iluminada por una lámpara amarilla que teñía todo de un tono cálido y acogedor, y de repente alguien cambia esa lámpara por una luz blanca, fría, neutral, y ahora ves la habitación exactamente como es, sin filtros, sin ese tono cálido que hacía todo parecer más amable, y tu primera reacción no es celebrar la claridad, sino extrañar la calidez, porque resulta que preferías la versión teñida, la versión menos precisa pero más confortable, y ahora que ves todo con esta luz cruda, no puedes desverlo, no puedes regresar a la ignorancia deliberada de antes, no puedes elegir no notar las grietas en las paredes, las manchas en el piso, las imperfecciones que siempre estuvieron ahí, pero que la luz amarilla ocultaba gentilmente, y así es como Funk iona este proceso. No es que el mundo cambió, es que tu percepción cambió, y con ella cambió tu capacidad de participar en las ilusiones colectivas que hacen la vida social más fácil de navegar, esas pequeñas mentiras que todos compartimos sobre lo importante que es tal cosa o lo terrible que es tal otra, esos dramas que todos acordamos tomar en serio, aunque en el fondo sabemos que son arbitrarios, esas jerarquías y valores que todos fingimos respetar porque hacerlo nos da un lugar en la tribu, una identidad reconocible, un rol que jugar, y cuando pierdes la capacidad de creer completamente en esas ilusiones, cuando las ves como lo que son sin poder dejar de verlas así, todo se vuelve extrañamente ligero y extrañamente pesado al mismo tiempo. Ligero porque nada tiene el peso dramático que antes tenía, pesat, o porque ahora tienes que cargar con la lucidez de saber que estás actuando en una obra cuyo guión es cuestionable. Richard Feynman, el físico, tenía una manera de ver el mundo que ilustra perfectamente esto. Él miraba las cosas con una curiosidad tan genuina y tan desprovista de reverencia automática que terminaba viendo a través de la pompa y la seriedad artificial que la gente ponía sobre casi todo. Y no lo hacía por cinismo ni por deseo de destruir nada, simplemente no podía evitar ver cuando algo era genuinamente interesante versus cuando algo era importante, solo porque un grupo de personas había acordado considerarlo importante. Y esa distinción, tan simple en apariencia, es devastadora cuando la aplicas consistentemente a tu propia vida, porque te das cuenta de que tal vez el 80% de las cosas que consumen tu energía, tu tiempo, tu atención, no son intrínsecamente significativas, no socialmente significativas. No importan porque importan, sino porque importan dentro de un sistema de valores que aceptaste sin examinar realmente. Y cuando empiezas a examinar esos valores, cuando empiezas a preguntarte por qué exactamente deberías preocuparte por tal cosa o aspirar a tal otra, las respuestas que encuentras son sorprendentemente débiles, sorprendentemente circulares, sorprendentemente dependientes de la validación externa, y de repente te encuentras flotando en un espacio donde las antiguas motivaciones ya no funcionan, pero las nuevas aún no han aparecido, donde sabes lo que ya no quieres, pero no sabes todavía qué quieres en su lugar, y ese espacio intermedio, ese vacío entre dos formas de existir, es exactamente donde estás ahora, y es absolutamente normal que se sienta desorientador, alienante, incluso aterrador, porque estás literalmente entre dos mundos, ya no completamente en el anterior, pero tampoco completamente en el siguiente. Y lo más confuso de todo esto es la soledad, esa sensación de estar rodeado de personas, pero completamente solo en tu percepción, porque cuando miras a tu alrededor, ves que la mayoría de la gente todavía está operando con las ilusiones intactas.
Todavía puede entusiasmarse genuinamente con las cosas que a ti ya no te conmueven. Todavía puede creer sin ironía en los valores y objetivos que a ti te parecen arbitrarios. Y no es que ellos estén equivocados y tú tengas razón. No es que ellos sean ingenuos y tú seas iluminado. Es simplemente que están en una fase diferente de procesamiento de la realidad. Están experimentando la vida a través de un conjunto diferente de filtros. Y esos filtros no son necesariamente peores que tu falta de filtros. De hecho, en muchos sentidos, son mejores, porque permiten una participación más fluida, más natural, más cómoda en la existencia cotidiana. Pero tú ya no tienes acceso a esos filtros, no puedes volver a ponértelos aunque quisieras, no puedes desaprender lo que aprendiste, y eso crea esta distancia imposible de explicar, esta sensación de estar viendo la vida desde afuera, incluso cuando estás físicamente presente. Y a veces te preguntas si no sería a mejor poder regresar a la inconsciencia, si no sería más feliz simplemente poder creer de nuevo en las cosas en las que ya no puedes creer, pero esa opción no existe, no realmente, porque la conciencia es una puerta que solo abre en una dirección. Una vez que ves cierto tipo de patrones, no puedes dejar de verlos, no puedes elegir activamente no notar lo que ahora notas, y por eso esta fase ente tan irrevocable, tan definitiva, porque en cierto sentido lo es. No vas a volver a ser quien eras antes, porque quien eras antes dependía de no ver lo que ahora ves. Pero aquí viene la parte crucial, la parte que necesitas entender para no perderte completamente en este proceso. El hecho de que ahora veas a través de ciertas ilusiones no te hace mejor que las personas que todavía operan dentro de ellas, no te hace más evolucionado, no te hace más sabio, no te convierte en alguien especial o superior, simplemente te hace alguien que está en una fase diferente, de un proceso que es completamente neutral desde el punto de vista moral, y este es el peligro más grande de este territorio, la tentación más seductora y más destructiva. Creer que tu lucidez te eleva por encima de los demás. Creer que ahora ves la verdad mientras otros viven en la mentira. Creer que tu desapego es evidencia de madurez espiritual mientras el apego de otros es evidencia de su inconsciencia. Porque esa forma de pensar es exactamente como el ego se adapta a tu nuevo estado de conciencia. Es como la arrogancia se disfraza de sabiduría. Es como termina ya reemplazando un tipo de ilusión por otro tipo de ilusión. Y lo peor es que esta nueva ilusión es más peligrosa que la anterior porque es más sutil, más difícil de detectar, más fácil de racionalizar, y puede convertirte en alguien frío, distante, juzgador, alguien que mira a los demás con condescendencia disfrazada de compasión, alguien que se siente secretamente superior mientras públicamente predica humildad. Y si caes en esa trampa, habrás perdido algo mucho más valioso que las ilusiones de las que te liberaste. Habrás perdido tu propia humanidad, tu capacidad de conectar genuinamente con otros, tu habilidad de reconocer que todos estamos improvisando en la oscuridad, que nadie tiene realmente las respuestas, que la lucidez sobre ciertas cosas no implica sabiduría sobre todo, y que tal. Ves las personas que todavía pueden disfrutar plenamente de cosas simples, que todavía pueden entregarse sin reservas a sus relaciones y proyectos, tienen acceso a algo que tú perdiste en el camino, algo que no es ignorancia, sino capacidad de estar presente, de participar, de vivir sin el peso constante del análisis y la distancia. Entonces, ¿qué haces con esto? ¿Cómo navegas esta fase de tu vida donde todo parece menos sólido, menos significativo, menos capaz de sostenerte emocionalmente? La respuesta no es emocionante ni dramática, no viene con fuegos artificiales ni con sensaciones de éxtasis, no te va a hacer sentir instantáneamente mejor, ni te va a devolver la capacidad de entusiasmarte como antes. La respuesta es simplemente esto. Esperas, observas, permites que este proceso se complete sin resistirlo y sin acelerarlo, porque lo que estás atravesando no es el destino final, sino el tránsito entre dos formas de relacionarte con la existencia. Estás en el espacio vacío entre soltar una forma de vivir y encontrar otra, y ese espacio vacío no tiene contenido por definición. No se supone que esté lleno de significado o propósito, o dirección clara,
Se supone que esté vacío porque solo en ese vacío puede surgir algo genuinamente nuevo, algo que no sea simplemente una versión renovada de las viejas ilusiones, sino una forma completamente diferente de estar en el mundo, una forma que no dependa de creer en historias sobre lo que importa y lo que no importa, sino que encuentre valor en el contacto directo con lo que es, sin mediación, sin interpretación, sin la necesidad constante de que las cosas signifiquen algo más allá de lo que son. Y llegar a ese lugar no es algo que puedas forzar o planear, es algo que emerge naturalmente cuando dejas de luchar contra el vacío y empiezas a habitarlo con curiosidad en lugar de con miedo. Y mientras habitas ese vacío, mientras atraviesas esta fase de distanciamiento y desorientación, es importante que no confundas la ausencia de entusiasmo intenso con la ausencia de vida, porque la verdad es que hay formas de alegría, de placer, de satisfacción que no tienen nada que ver con el tipo de emoción estridente que la cultura nos enseña a perseguir. Hay una felicidad más silenciosa, más estable, más profunda que no depende de estímulos externos, que no viene de lograr objetivos o de ser validado por otros o de consumir experiencias diseñadas para generar picos emocionales, sino que viene de algo mucho más simple y mucho más difícil de alcanzar. La capacidad de estar presente con lo que es sin necesitar que sea diferente, la capacidad de encontrar suficiencia en lo ordinario, la capacidad de experimentar la vida directamente sin el constante filtro de la narrativa y el significado, y eso no es algo místico ni esotérico, es simplemente lo que queda cuando dejas de perseguir constantemente la próxima cosa que supuestamente te va a hacerse sentir completo. Cuando dejas de huir del aburrimiento y la quietud, cuando permites que tu sistema nervioso se recalibre a un nivel de estimulación más bajo y más sostenible, y ese proceso de recalibración es exactamente lo que está ocurriendo ahora, tu cerebro está ajustándose a operar sin las dosis constantes de drama, significado artificial y validación externa que antes necesitaba para sentirse vivo. Y durante ese ajuste todo va a parecer apagado, gris, poco interesante, pero eso es temporal, eso no es tu nuevo estado permanente, sino el intervalo necesario entre dos formas de funcionar. Feynman tenía esta cualidad notable de poder encontrar fascinación genuina en cosas aparentemente mundanas. Podía pasar horas observando cómo giraba un plato en el aire o cómo se comportaba el agua en ciertas condiciones, y no lo hacía porque esas cosas tuvieran algún significado profundo, o porque estuvieran conectadas con algún propósito más grande. Lo hacía simplemente porque el fenómeno en sí mismo era interesante, porque la realidad directa, sin la necesidad de que signifique algo más allá de sí misma, era suficientemente fascinante para capturar su atención completa, y esa es la forma de relacionarse con la vida que se vuelve posible después de que atraviesas este vacío, después de que sueltas la necesidad de que todo tenga un significado dramático o un propósito trascendente. Puedes empezar a ver las cosas como son en lugar de como deberían ser. Puedes empezar a interactuar con la realidad sin el peso constante de tus interpretaciones y juicios. Puedes empezar a experimentar momentos de presencia genuina donde no estás pensando sobre la vida, sino simplemente viviendo. Y esos momentos son tan diferentes del entusiasmo artificial que perdiste que al principio tal vez ni siquiera los reconozcas como valiosos, tal vez los descartes como irrelevantes o aburridos porque no vienen con la intensidad emocional a la que estabas acostumbrado, pero con el tiempo empiezas a notar que esos momentos tienen una cualidad diferente, una solidez diferente, una realidad diferente. Son momentos que no necesitan nada más para ser completos, que no te dejan con hambre de más, que no genera esa sensación de vacío que viene después de los picos emocionales artificiales. Y así, gradualmente, sin que puedas señalar el momento exacto en que ocurre, empiezas a construir una forma diferente de estar vivo, una forma que no depende de las ilusiones que perdiste, pero tampoco se aferra a la lucidez como si fuera una nueva identidad, una forma que puede moverse fluidamente entre participar en los juegos sociales cuando es útil o placentero hacerlo y retirarse a la observación cuando eso es lo que necesitas.
Una forma que no toma todo tan en serio, pero tampoco descarta todo como sin sentido. Una forma que puede apreciar la belleza de las construcciones humanas, sin olvidar que son construcciones, que puede disfrutar de las relaciones sin la necesidad de que sean perfectas o permanentes, que puede perseguir objetivos sin la ilusión de que alcanzarlos te completará. Y esa forma de vivir no es emocionante en el sentido convencional. No genera las historias dramáticas que nos gusta contarnos sobre nuestro crecimiento y transformación. No te convierte en alguien especial o iluminado o digno de admiración. Simplemente te permite existir con menos sufrimiento innecesario, con menos resistencia a lo que es, con menos necesidad de que la vida sea diferente de lo que es, y tal vez eso no suene a mucho, tal vez suene incluso como una especie de derrota o resignación, pero no lo es. Es simplemente lo que queda cuando dejas de luchar contra la realidad y empiezas a trabajar con ella, cuando dejas de exigirle a la existencia que justifique tu presencia en ella y simplemente aceptas que estás aquí, ahora, por ninguna razón en particular, y que eso es suficiente. No vas a volver a sentir el entusiasmo ingenuo de antes, esa capacidad de creer completamente en las narrativas compartidas, esa facilidad para conectar sin cuestionamiento, pero vas a encontrar algo diferente, algo que no puedo describir completamente porque es diferente para cada persona y porque solo se puede conocer experimentándolo directamente. Pero si tengo que intentar señalar hacia ello, diría que es una especie de paz que no depende de que las cosas vayan bien, una especie de interés por la vida que no necesita justificación, una especie de conexión con otros que no requiere que sean iguales a ti o que entiendan todo lo que experimentas. Es la capacidad de estar presente con lo que es sin necesitar constantemente que sea algo más, y llegar ahí no requiere esfuerzo heroico ni práctica espiritual intensiva ni ningún tipo de transformación dramática. Requiere simplemente que dejes de huir de donde estás ahora, que dejes de tratar este vacío como un problema que resolver, que permitas que este proceso de transición se complete a su propio ritmo sin forzarlo en ninguna dirección, porque la dirección correcta no es algo que encuentras pensando sobre ella, sino algo que emerge naturalmente cuando dejas de bloquear su aparición con tu ansiedad y tu resistencia. Y sé que esto no es el tipo de respuesta que esperabas. Sé que probablemente querías algo más concreto, más accionable, más parecido a un mapa que te dijera exactamente qué hacer y cuándo y cómo. Pero la verdad es que no hay mapa para este territorio. Cada persona tiene que encontrar su propio camino a través de él, y el único consejo realmente útil es este. No huyas, no te juzgues, no conviertas esto en otra narrativa sobre tu crecimiento o tu caída. Simplemente está aquí, nota lo que notas, siente lo que sientes, permite que las cosas sean exactamente como son sin necesitar que cambien inmediatamente, y confía en que algo se está moviendo bajo la superficie, incluso cuando no puedes verlo. Confía en que este vacío no es permanente, aunque ahora lo parezca. Confía en que hay algo al otro lado de este tránsito, incluso si no sabes qué es. Y sobre todo, sé gentil contigo mismo durante este proceso, porque atravesar algo así requiere más coraje del que la mayoría de la gente reconoce. Requiere la voluntad de soltar todo lo que te hacía sentir seguro, sin garantía de que encontrarás algo mejor del otro lado. Y eso no es debilidad, eso no es fracaso, eso no es evidencia de que algo malo está pasando contigo. Eso es simplemente lo que se siente cuando la conciencia se expande más allá de sus antiguos límites, y aunque es incómodo, aunque es desorientador, aunque temporalmente te hace sentir más solo y más perdido, también es la única forma de llegar a una relación más auténtica con tu propia existencia, y eso, al final, vale cada momento de fusión que tienes que atravesar para alcanzarlo.